Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta charla, a esta videoconferencia sobre fútbol formativo. Sí, yo sé que los que estamos aquí es porque nos gusta, nos apasiona el deporte y en este caso el fútbol. Sí, quiero darles la cordial bienvenida. Igual darle la cordial bienvenida al profesional que en esta ocasión nos acompaña, al profesor Diego Martínez, quien ha tenido la oportunidad de hacer su formación fuera del país, ha estado en España, en Alemania, en Estados Unidos, y que en esta ocasión quiero agradecerle públicamente con ustedes por esa apertura de venir a compartir un poco de sus conocimientos. Sí, todos los que estamos aquí, pues, creo prestos a aprender. Es una oportunidad más que en estos momentos podemos hacerlo de manera virtual y deseándoles siempre lo mejor a todos ustedes. Gracias por darse cita a esta charla, a esta videoconferencia. No me queda nada más que decirles que vamos a tener un espacio donde Diego nos va a compartir toda su conferencia y al final vamos a hacer el espacio de preguntas donde ustedes dentro del chat van a ir poniendo su inquietud o pidiendo la palabra y yo en su momento lo haré para que cada uno habilite su micrófono y pueda compartir con el profesor, ¿ok? Esas recomendaciones nomás, si en algún momento igual, incluso se va la señal, audio, se sabe que dependemos mucho de los problemas de conectividad. Igual tenemos un equipo que está trabajando en el apoyo de llevar esta charla, ¿ok? Muchísimas gracias. Le doy paso al profesor Diego Martínez. Un gusto y muy buenas tardes con todos. Profe Richard, buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien en casa, que se encuentren con salud. Profe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias del espacio. Sabe usted que siempre a la orden. Veo, veo gente conectada y veo gente con la que he podido eh, compartir muchas experiencias profesionales y con las cuales estoy también muy agradecido de haber compartido el trabajo y que seguro también que aprendí mucho de ello. Así que un saludo para todas las personas que se conectan. Vamos a hablar hoy de fútbol formativo. La charla es una revisión general del fútbol formativo, de sus aspectos. Entiendo que muchos de nosotros acá estamos o trabajando en el fútbol formativo, ya sea en clubes, ya sea en escuelas, academias, a nivel escolar, a nivel colegial. Y bueno, yo también vengo desde hace 4 años trabajando en clubes del Ecuador, hoy en Liga de Quito. Entonces quiero compartirles un poco mi experiencia y mi visión sobre el fútbol formativo. Eh, Al final haremos las preguntas. Estoy abierto a conversar, a charlar. eh, y bueno, entender el enfoque, ¿no? Que es fútbol formativo, que necesitamos, y creo que es en donde debemos hacernos fuertes, trabajar con chicos es un espacio, es una instancia muy importante. Estamos trabajando en su formación, no solo deportiva, sino personal, y es ahí en donde nosotros debemos ser muy cuidadosos, en donde nosotros debemos tener muy claro el proceso, muy claro el camino para poder entregarles las herramientas necesarias, para poder entregarles las, o para ayudarles o para recorrer con ellos el camino de buena forma, que puedan formarse, que puedan disfrutar de los beneficios del deporte, que puedan desarrollarse como personas y bueno, en el caso de los que trabajan en clubes o en algún momento, hacer de ellos atletas de primera división, ¿no? Que también para los que estamos en clubes, ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Que el chico pueda llegar a primera división, pueda llegar al equipo de primera. Para los que trabajan en escuelas, en colegios, pues también, ¿no? Será que el chico disfrute del deporte, que crezca con él y quién sabe, en el camino también puede ir alcanzando ese alto nivel, ese alto rendimiento, llegar a un club, llegar a primera división. Sí, pero entender que el deporte formativo es precisamente, o lo que se necesita es precisamente eso de formar, de enfocarnos en formar. Eh,
y formar no es una tarea fácil, ¿no? No es una tarea fácil, es, requiere de mucha vocación, de mucha paciencia y requiere sobre todo de creer en el camino, de creer que la formación es el camino. Eh, vamos a ver, vamos a ver diferentes aspectos de la formación, ¿sí? Vamos a hablar de fútbol formativo, como les dije, una visión general de lo que es el mismo. Eh, vamos a abarcar algunos temas importantes. Vamos a ver las fases sensibles, lo de sub 2 y 14, ignórenlo ahí porque vamos a hablar en general de las fases sensibles. ¿Qué son estas fases sensibles? Son las edades y cómo trabajar en las mismas. Vamos a detenernos en los factores determinantes para el desarrollo y rendimiento futbolístico, que sí que hay muchos factores que determinan este rendimiento, este desarrollo del chico. Vamos a ver en breves rasgos un programa metodológico para el desarrollo de destrezas, conceptos tácticos en la iniciación futbolística. ¿Sí? Profe, por favor, cualquier cosa con el tema de la señal me confirma. No sé si ahí me escucharon bien. Estamos bien ahí, profe. Cualquier Perfecto, inquietud, gracias. igual en el chat les vamos ayudando. Igual yo, bueno, no tengo acceso al chat, pero yo ahí voy de vez en cuando confirmando con usted cómo va la Sí, señal. Gracias, sí, muy no se amable. preocupe. Listo. Vamos a hablar de factores determinantes para el desarrollo y rendimiento futbolístico. Claro que hay factores, sí, hay factores exógenos o los factores externos, los factores endógenos y los factores internos, ¿sí? Con factores externos estamos hablando de estos que son los siguientes: las condiciones de las instalaciones deportivas, calidad de implementos deportivos y calidad del equipo deportivo. Por supuesto que esto va a determinar y es un factor determinante, ¿no? Ahora, la discusión con esto no digo que si es que no tienen una buena cancha no pueden formar bien a sus jugadores, todo lo contrario, pero por ejemplo la cancha, ¿no es cierto? La condición de la instalación deportiva sí va a determinar, sí va a determinar en el desarrollo del jugador. Vamos a hablar del comportamiento otro de los factores del comportamiento de los compañeros de equipo en entrenamientos y partidos, el comportamiento del entrenador, esto es muy importante, de los espectadores y padres, y también otro factor externo son los árbitros. Estos factores externos, repito, determinan o señalan o marcan ciertas cosas del desarrollo del jugador, ciertas cosas importantes. Eh, para mí creo que un factor externo que nosotros podemos hablar es de la calidad de la cancha, por ejemplo, ¿no es cierto? Entiendo que no todos ustedes podrán entrenar en césped o en césped sintético, y mi experiencia de haber recorrido el país y de encontrarme con diferentes superficies, con diferentes canchas, es que estas van aportando o van enriqueciendo o no a la formación del jugador. ¿Sí? No es lo mismo aprender a jugar en una cancha de tierra que en un césped sintético, ¿verdad? Ahí, y por eso algunos somos muy, o estamos muy de acuerdo con esto del fútbol de calle, ¿sí? Porque esta, este factor externo de la cancha, del piso, le da al jugador una plasticidad corporal que en el futuro o va adquiriendo un repertorio motriz que es muy, muy bueno, ¿no? Por eso vemos acá los jugadores sudamericanos, los regateadores que son, los pícaros, y bueno, eso en parte se debe a que su crecimiento, su desarrollo es muy natural en una superficie con un factor externo eh, que sí determina mucho. Hay factores internos, obviamente, los factores endógenos, que son los atributos psíquicos, capacidades tácticas, capacidades coordinativas y técnicas, habilidad de condición física y biotipo. Estos son factores internos, todo esto va a ir determinando en el desarrollo y rendimiento futbolístico. Vamos a hablar de esto, que son las transfiguraciones de la infancia y juventud. Este es un enfoque alemán que habla de cómo va cambiando la persona, ¿no? Y las transfiguraciones. Hay dos momentos claves que se denominan transfiguraciones cuando hay un cambio de cuerpo, y eso va a determinar cómo nosotros vamos a trabajar con el chico, con el niño, con la niña. La primera transfiguración es entre los 4 y los 6 años, para hombres y para mujeres. Ahí hay
el cambio de cuerpo del niño deja de ser un bebé y pasa ya a tener un cuerpo de niño, ¿no es cierto? Sus proporciones eh, empiezan a igualarse, tienen un cuerpo armónico, se alarga la cara, las extremidades, la cabeza, el tronco también se igualan, y eso o el resultado de esto nos determina que el chico tiene un cuerpo armonioso, que es coordinado, eh, y efectivamente eso nos lleva a entender cómo trabajar con el chico, ¿sí? Seguramente mucho trabajo de técnica, adquisición de movimientos, de repertorios motrices, de coordinación, de motricidad. Entonces esa es la característica principal. Entre los 4 y 6 años empieza este cambio. La segunda transfiguración, y la compleja y la complicada, empieza en las mujeres entre los 11 y 13 y en los hombres entre los 13 y 15 años. A partir de ahí el cuerpo de ellos empieza a generar cambios, ¿verdad? Hay el desarrollo hormonal, y el cuerpo, aparte de lo armonioso que era cuando ellos eran niños y entran a esta etapa de adolescentes o preadolescentes, bueno, pues el cuerpo ahí cambia, las dimensiones cambian, las extremidades se alargan, el tronco queda pequeño, eso provoca una dificultad en la parte coordinativa, incluso en el tema de velocidad, y a partir de ahí, pues es lo que hay que entender, que esta es una etapa importante en el cambio de los chicos. Sí, me voy a enfocar un poquito más en esta etapa, que creo que es una etapa muy compleja en la que hay que entender. Por ejemplo, antes de esta segunda transfiguración, el cuerpo era más armonioso, los chicos, aparte psicológicamente previo a este desarrollo hormonal, tienen esta avidez por entrenar, por aprender, interés por participar, tienen una capacidad del aprendizaje motor mucho más alto, tienen una atención total al entrenador, y los que hemos vivido esto de trabajar con niños de 10 años, 11, 12 y después pasar con adolescentes de 13, 14, 15, pues sabremos que es así, ¿no? Ya en la segunda transfiguración, el cuerpo es disarmónico, hay un desarrollo hormonal, empiezan las demostraciones de temperamento, la capacidad del aprendizaje motor se vuelve un poco más lento, lo que quiere decir que tengo que trabajar eh, su aprendizaje motor con mucha paciencia, seguir insistiendo en el aprendizaje motor, en la coordinación, en la motricidad, y el pensamiento autónomo y crítico empieza a desarrollarse en los chicos, empiezan a desarrollar su, su personalidad. Eh, y bueno, también empiezan las rivalidades, las demostraciones de ego, que eso ya es propio y producto de la edad. ¿Estoy, profe? Sí, estoy con buena señal. Me va Sí, confirmando, sí, por favor. vamos muy bien, Diego. Perfecto. Acá hay algo que hay que tomar en cuenta en los deportes, el momento que nosotros tenemos nuestros grupos, y sí es algo muy importante, que es la edad cronológica versus la edad biológica. ¿Sí? La edad cronológica es exactamente la edad del niño en días, ¿no es cierto? Si nació el año y el mes y el día en que nació. Esa es la edad que tiene. ¿Sí? La edad biológica habla mucho de la edad o la etapa de desarrollo en la que el jugador está, en la que el chico o la chica está. Y lo que pasa en esto de edad biológica versus edad cronológica es que aparecen los maduradores precoces, ¿verdad? Un madurador precoz es definitivamente un chico que ha desarrollado antes, que su proceso de crecimiento se disparó antes que el resto, y a los 12 años, bueno, pues ya alcanza una altura que no es común para un niño de sub-12, su fuerza igual, su velocidad también, eh, y a pesar de que tiene la misma edad que su compañero, ¿no es cierto? Por eso es importante en esto de la edad cronológica y edad biológica saber el mes de nuestros jugadores, del mes en que han nacido, ¿sí? Y eso lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Edad cronológica, pues miren, nosotros en el fútbol formativo del Ecuador, voy a hacer mucha referencia al fútbol formativo, que es en donde yo me desarrollo. Sé que en colegios y escuelas es diferente porque los años de categorías un poco van variando de acuerdo al año lectivo, que va de septiembre a junio, entonces hay un cambio ahí en el Ecuador. Pero en las categorías de fútbol formativo el año es del año de nacimiento, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces en esta foto que ustedes pueden ver, tenemos dos chicos de la misma categoría,
que eran el año pasado sub-12, que son, aparte el uno, el de la derecha es de enero y el de la izquierda es de febrero, los dos son de la misma edad, ¿no? Tienen un mes apenas de diferencia, pero definitivamente el de la derecha podemos considerarle un madurador precoz. Él ya muestra síntomas en su velocidad, en su fuerza, en su personalidad de ser un chico que ha desarrollado antes que otro. Entonces, es importante tomar en cuenta esto el momento que nosotros evaluamos el rendimiento, ¿sí? Es importante porque seguramente el de edad biológica avanzada va a tener una ventaja y una ventaja superior por sobre el otro compañero. Y seguramente destaque en esta categoría por velocidad, por fuerza, eh, principalmente creo que esos son los dos factores condicionales que en un chico de edad biológica o un madurador precoz, creo que esos dos son los factores condicionales que se ven claramente, ¿no? Y esto en el fútbol formativo es muy común, chicos que en sub-12, sub-13, sub-14 marcan diferencias notables, ¿no? Marcan diferencias notables, y cuando llegan a la sub-16, cuando llegan a la sub-18, en donde el crecimiento se iguala, en donde las fuerzas se igualan, pues terminan siendo jugadores que ya no destacan más, que ya no destacan más. Entonces es importante y procuren tomar en cuenta en sus grupos, el momento de analizar el rendimiento de los chicos, cuál es su edad cronológica y si es que tienen, y cuál es su edad biológica, si son maduradores precoces o son maduradores tardíos. También hay el otro extremo, la otra situación. Chicos y niños y niñas que demoran en crecer, que demoran en desarrollar y tienen su desarrollo a los 14, 15, 16 años, yo que se puede ser, incluso hemos visto casos chicos que a los 17 terminan o explota su desarrollo, y también eso es importante, ¿no es cierto? Poder entender que cuando tengo un grupo, un jugador pequeño que me puede estar dando indicios de que va a crecer más tarde que otros, bueno, pues no disponer de él, no hacerle un lado porque es pequeño, no hacerle un lado porque todavía, porque no está a la par de sus compañeros, sino que parte de la formación es de entender este proceso de crecimiento y parte importante es de entender este proceso de crecimiento. Hay un estudio o un programa desde hace 2 años que están haciendo en el fútbol de Estados Unidos que se llama BioBanding, que es una agrupación de jugadores por su edad biológica, ¿sí? Entonces, tiene mucho sentido. En la foto de la izquierda van a ver dos jugadores de la misma categoría, de la sub-12, del año pasado de la sub-12. El jugador de la derecha, el que tiene chaleco peto, como quiera llamarle, naranja, ese jugador estaba en la sub-12 con el pequeñito de al lado, ¿sí? Entonces aquí va la parte importante y la diferencia y por qué no podemos juntar a los jugadores en ese sentido por su categoría o por su edad, ¿sí? El de la derecha, el de zapatos amarillos, él es de enero de 2007, mientras que el pequeñito es de diciembre del 2008. Los dos participan en la misma categoría, juegan el mismo torneo, entrenan juntos, o en teoría entrenan juntos, pero entre ellos hay 2 años de diferencia, 2 años de diferencia. Aparte, pensando nosotros que el uno sí es un chico que creció rápidamente, el de la derecha, y el pequeñito que tiene su desarrollo normal. La verdad que es un jugador pequeño. Aparte de eso, es un jugador pequeño. Pero entre los dos hay 2 años de diferencia, 2 años de diferencia, y eso determina mucho. Al pequeño le determina una sobreexigencia, ¿sí? Ir a entrenar con este grande incluso desde la parte psicológica, puede causarle una desmotivación. Y al grande, por supuesto, es no exigirle en un contexto en el que él no se va a exigir, en el que se va a acomodar, en el que aparte siempre va a sacar ventaja por su fuerza, por su velocidad. Entonces, esta agrupación de jugadores nos señala que es mejor agrupar a los chicos por sus edades biológicas. En este caso, el de la derecha entrenaba con la sub-14, en donde era mucho más exigido, en donde estaba, en cuanto a sus capacidades condicionales, estaba a la par de muchos de sus compañeros o cercano a muchos de sus compañeros,
pero era un contexto y un entorno en el que él se podía desarrollar. Y el pequeño con el resto de sus compañeros, ¿sí? Con su resto de sus compañeros sub-12, ¿verdad? Eh, entonces ese vemos es un problema del fútbol formativo del país, que al hecho de tener, no haber categorías de todos los años, es decir, sub-12, 13, 14, 15, 16, hace que pase esto, ¿no es cierto? Que no sea muy justa la pelea, entre comillas, y los entrenadores por lo general se van a ir inclinando por el grandote, por el que en este momento me resuelva la vida, me resuelva los partidos a base de fuerza, velocidad, y es importante determinar cómo evaluamos eso, y no es tan fácil tampoco. A la derecha igual, ¿no? Tenemos tres jugadores de la misma categoría. Los pequeñitos son de 2008 y el grande es de agosto de 2007. Entre ellos hay un año de diferencia y no podían entrenar juntos, ¿verdad? O no debían entrenar juntos. Lo ideal es hacer esa agrupación de jugadores. Y bueno, entiendo que a veces si tenemos nuestra academia, nuestra escuela o en el colegio o en la escuela que trabajamos, tal vez no es posible hacer eso. Bueno, pero sí es posible para mí como entrenador, el momento que hago los ejercicios, no ponerles juntos, ¿no? Si es que hago un trabajo de duelos, por ejemplo, no le voy a poner al grandote a que choque con el pequeño. Voy a tratar de igualar fuerzas para poder exigirles a los jugadores de la mejor manera. Entonces, un jugador grande fuerte con un jugador grande fuerte, bueno, pues se exigen, se mejoran entre ellos, pero seguramente al grandote ir al duelo con el pequeñito, eh, para el grandote va a ser muy fácil y para el pequeño va a representar una prueba que no está acorde a sus capacidades. Entonces debemos ser muy inteligentes en ese manejo y en esa agrupación. Si no podemos hacerlo, si el pequeño no puede, si el grande no puede pasar en la categoría, bueno, pues dentro del entrenamiento nosotros darnos cuenta. Sí, es importante darse cuenta por qué destaca un jugador. El momento que nosotros los vemos a los chicos o a las chicas, destaca por fuerza, velocidad, bueno, puede ser un indicador de que es un madurador precoz. Destaca por su técnica, por su inteligencia, por su combatividad, por su liderazgo, bueno, ya, ahí sí. Entonces hay que estar pendientes y hay que estar siempre tratando de evaluar a los jugadores. Y sobre todo buscando su mejora, buscando que estén en un entorno adecuado, buscando que el entrenamiento sea sea adecuado y vaya acorde a su edad, a sus capacidades. Eso es muy importante. Vamos con un programa metodológico para el desarrollo de destrezas, conceptos y conceptos tácticos en la iniciación futbolística. Acá quiero detenerme un momento porque metodologías, sí quiero hablar de que metodologías de entrenamiento hay varias, hay muchas, hay un montón. Y son muy buenas, son menos buenas, son excelentes, habrá unas muy malas. Pero la metodología sí es lo que ustedes pueden ir construyendo para su propio trabajo. Entonces yo les puedo mostrar una metodología y no quiere decir que sea la única o la mejor o la peor, es una que yo he escogido. Y el objetivo creo que como entrenadores o como formadores es que nosotros vayamos desarrollando, vayamos creando nuestra propia metodología que se ajuste a nuestros jugadores, que se ajuste a nuestra realidad, ¿no es cierto? De repente que se ajuste a entrenar en un determinado tipo de espacio, con una cantidad específica de material, con cuántos chicos, con cuántos entrenadores. Entonces sí les invito, y seguramente muchos de ustedes ya estarán en este proceso de ir desarrollando su metodología, su manera de trabajar. Lo que yo les pueda presentar aquí ahora en esta parte de la charla es algo mío o es una parte de todo lo que ustedes pueden hacer. Planificar. Quiero detenerme más del hecho en la semana tipo, quiero detenerme en la importancia de la planificación, en la importancia de la planificación. Eh, y sobre todo cuando estamos en escuelas, academias, colegios, es importante, a pesar de que tenga una, dos, tres sesiones con mis jugadores, poder planificar, pero poder planificar con tiempo, ¿no? Es decir, no llegar a la cancha y el momento que llego a la cancha, ese rato digo, a ver, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer unos tiros, una conducción y después partido. Entonces, procuren profesionalizar su trabajo, procuren planificar. En la planificación creo que está una parte un aspecto de mejora muy grande de los entrenadores. Yo creo que el entrenador que planifica sí tiene
le da un entrenamiento de mucha mayor calidad a su jugador y lo puede mejorar más que improvisar, ¿no? Esta es una semana tipo, esta es una semana tipo en la que se puede trabajar técnica, táctica y bueno, los factores, las capacidades condicionales. Es un ejemplo, no les digo que hagan esta ni que es la mejor ni la única, usted puede ir desarrollando la suya, pero sí tomar en cuenta todos los aspectos, ¿verdad? Técnico, táctico, físico, de acuerdo a la edad del jugador, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a su propia realidad, ¿sí? Por ejemplo, en técnica y procurar trabajar todo, procurar trabajar todos los principios técnicos, ¿sí? Es importante y en estas fases sensibles o en el fútbol formativo es importante entender qué trabajo debo hacer con los pequeños, ¿no? ¿Qué trabajo debo hacer? Y vamos a pasar después de eso en el diseño de tareas un poco a conversar de eso. ¿Qué es importante para un jugador desde los 6 hasta los 12 años? Seguramente va a ser el trabajo técnico coordinativo, ¿sí? Y se puede trabajar táctica con ellos, sí, se puede trabajar táctica, no es lo prioritario, pero se pueden trabajar conceptos básicos de táctica, pero sí priorizando siempre el trabajo técnico y el trabajo coordinativo, ¿sí? Entre los 6 y los 14 años. A partir de ahí, pues ya va evolucionando en el desarrollo de las capacidades condicionales, en el desarrollo de la táctica también. Vamos a hablar de la técnica, que es muy importante. ¿Cuál es el proceso para que el jugador aprenda los fundamentos técnicos? ¿Sí? Que no es fácil. Y además nosotros en nuestra realidad, o en la realidad de escuelas, academias, colegios, vamos a tener una, una disparidad vamos a tener jugadores que sean muy buenos con el balón y otros que recién estén empezando y está bien. Entonces, a partir de eso, debemos de entender, eh, debemos de entender la realidad del jugador. ¿Sí? Y no todos los jugadores que lleguen a mi club, a mi escuela, a mi academia, van a ser los mejores con la pelota ni van a tener la mejor técnica. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, hay que, hay que ser muy claros y tener muy claro el proceso de que no me van a llegar todos buenos. Así para ponerlo en un lenguaje un poco más informal, digamos. ¿Sí? El desarrollo de la técnica, esto es de acuerdo a la Federación Alemana de Fútbol, tiene 3 etapas. La etapa de adquisición, que es una etapa en la que el jugador no tiene control, no tiene conocimiento del gesto técnico. La de perfeccionamiento, que sería un segundo nivel en donde el jugador empieza a desarrollar su técnica. Y la tercera, que es la automatización. Eh, este proceso termina siendo un proceso entre hacer algo de manera consciente después de manera automatizada. ¿Sí? En la adquisición, por ejemplo, en el pase al chico le va a costar. Puede entender lo que se hace, pero ejecutar la situación eh, le va a demandar concentración. En el perfeccionamiento, el chico puede realizar el pase, seguimos con el pase, y le va a costar menos el ejecutar el gesto. Y por último, la automatización, como dice el nombre mismo, es ya cuando el jugador hace el gesto de manera inconsciente. Está tan incorporado que simplemente puede hacer un pase mientras está viendo el espacio, en donde está viendo el rival, está viendo al compañero, o puede hacer un pase y después rápidamente ejecutar un siguiente movimiento. Situaciones que en los niveles previos no los logra. ¿Sí? Esto es una parte o el aprender un gesto técnico tiene estas 3 etapas. ¿Cómo podemos enseñar el gesto técnico de lo fácil a lo difícil? Podemos hacerlo mediante imitación y por supuesto de lo conocido a lo desconocido. ¿Sí? Ahí estas 3 etapas sí hay que tomarlas mucho en cuenta. No esperar que un niño que recién empieza, eh, su educación deportiva, haga un pase con un niño que ya la tiene automatizado. Y en ese sentido nosotros debemos ser
muy, muy, muy inteligentes en cómo ir dividiendo, ¿verdad? En cómo ir agrupando nuestros jugadores, cómo irles enseñando y entender que cada jugador tiene un proceso de aprendizaje distinto, una velocidad y una capacidad cognitiva diferente y sobre todo esto de agregar movimientos a su repertorio motriz, eso en ciertos jugadores es más rápido que otros. Y para eso entrenan, ¿no? Para poder llegar a ese nivel. Acá tengo unos videos de algo que hacemos en Liga hasta el año pasado, que es el desarrollo de la técnica, eh, y que se conecta mucho con el método Koerber, que es algo que hace bueno, en casi todo el mundo, que habla mucho de, de desarrollar la técnica del chico. Nosotros personalmente personalmente desarrollamos este programa que trabaja las capacidades del chico con el relación con el balón. Entonces tenemos ejercicios ahí, esto es algo de lo que se hace. Y sobre todo se hace a la edad, ¿no es cierto? Se hace a la edad, a pesar de que este niño con 12 años del año pasado lo hacía, pero esto en Holanda, en España, en Alemania, lo ves haciendo a los chicos y a los niños, a los niños y niñas de 6 años. Entonces nosotros sí estamos bastante tarde en eso, ¿no? En el fútbol formativo. Seguramente ustedes en sus academias, en sus escuelas, en los colegios, pueden hacer este tipo de trabajo, por supuesto, que enriquecen la relación del balón con el jugador, aumenta su repertorio motriz, eh, y sobre todo eso, que la relación con el balón sea fuerte, la relación del chico con el balón sea fuerte. Hay varias alternativas que se pueden hacer, ¿no? Varias alternativas que se pueden hacer. Pero es importante esto de fortalecer esa relación con el balón a las edades tempranas, entre los 6 y los 12 años, fortalecer esta relación con el balón. Hay un poco de coordinación con escalera también y el balón ahí, siempre que esté el balón, creo que eso es algo clave, algo importante, que esté siempre el balón con ellos. Esto es construir la relación con el balón y es realmente importante que el chico vaya desarrollándose. Eh, Acá hay otra de conducción y regate, y estos son los fundamentos técnicos, ¿no? Entonces ustedes ven ahí el uso de diferentes superficies de contacto, borde interno, borde externo, regates, cambios de perfil, ahí va con derecha, cambia a izquierda. Eh, Esto es importante en el fútbol. Alimenta la relación, los perfiles, trabajamos los dos hemisferios, izquierdo, derecho, y los dos perfiles también, diferentes superficies de contacto. Eh, y claro, mientras más pequeños son, pues es una buena forma de hacerlo de manera analítica, ¿no? De manera analítica, eh, quiere decir sin oposición, de manera analítica, y poco a poco ir pasando, ¿verdad? De lo conocido a lo desconocido, como lo decíamos antes, seguramente sin oposición, oposición pasiva, y después ponerle ya una posición real, hacerlo en un ejercicio, en un rondo, hacerlo en un juego reducido, etcétera, etcétera, que vamos a ir ahondando un poco más en eso. Estamos con la señal, profe, no hay ningún problema. Estamos bien, Diego. Vamos muy bien. Chévere, profe, gracias. Ha estado bueno el internet ahora acá. Un par de veces se me ha caído. Todo ahí pueden ver un montón, y hay un montón de variantes, ¿no? Un montón de variantes que se pueden ir desarrollando. eh, que se pueden ir desarrollando para el fortalecimiento del chico, ¿no? Para que vaya aumentando su repertorio motriz, que tenga muchas más herramientas para que el momento que haya un partido o el mismo entrenamiento, cuando pase a hacer ya una actividad, un ejercicio global, pueda hacerlo. Nosotros el año pasado hicimos esto casi todo el año, y realmente la transferencia o el siguiente paso cuando hacíamos un ejercicio de duelos, por ejemplo, un ejercicio de duelos o un juego reducido, pues, y los partidos, incluso los chicos ya incorporaban estos movimientos en su repertorio, con usando izquierda, usando derecha, haciendo diferentes tipos de regate. Entonces, esto dándole tiempo, dándole paciencia, funciona. Vamos a hablar un poco de táctica, porque esto es también el tema del fútbol formativo.
Por supuesto que a los chicos se les puede enseñar táctica, claro que sí. Y si es que son de 6 años, también se puede. Por supuesto que tiene que ser orientada y no es la prioridad. La táctica entre los 6 y los 12 años, yo creo que a partir de los 13 y 14 ya se puede concentrar en, en el desarrollo de la táctica. Pero, y claro, hasta los 13 años estamos aumentando el repertorio motriz de los jugadores, alimentando su relación con el balón. Pero la táctica se puede dar desde que son pequeñitos, desde que tienen 5 años, se puede trabajar táctica, claro, una táctica que esté adaptada a la necesidad del jugador, a la fase sensible del jugador y sobre todo a la comprensión que tiene el jugador del juego. ¿Sí? Porque la comprensión del juego de un niño de 5 años no es la misma que un niño de 12. Un niño de 5, 6, 7 años, para ellos el fútbol básicamente es el jugador, el balón y el arco. Yo, el balón y el arco. Entonces, por eso su concepción del juego es tomo el balón y lo conduzco hasta poder patear. Y eso es algo muy común en los pequeños, ¿no? Creo que es un momento para aprovechar mucho en enseñarles que regateen, eh, y que sean atrevidos, pero sí es importante que entender que la táctica se puede enseñar desde edades tempranas, claro que sí, entendiendo cuál es la capacidad del chico, cómo ve el chico el juego. Y repetimos, entre los 5 y los 7 años, el jugador ve el juego, ve el fútbol como el jugador, el balón y el arco rival, y nada más. Entonces, a partir de ahí se puede enseñar algunas cosas. Vamos a hablar y lo que es importante, cuando nosotros trabajamos con chicos de 6 años en adelante, con los más pequeños. Participación de profesor Giovanni Mayancela. Y también queremos invitar a que Perdón, hay un pues, micrófono. En este caso, una conclusión. Gracias. Cuando les digo que podemos trabajar táctica con los niños de 6, 7 años, claro que podemos. Y podemos enfocarla desde que ellos entiendan en los momentos del juego. Los momentos del juego son 4. Atacar, defender y las transiciones. La transición defensa-ataque y la transición ataque-defensa. Evidentemente con los niños de 6 y 7 años no nos vamos a enfocar en que aprendan qué es una transición, no es el momento, pero sí podemos enseñarles en cuanto a la táctica que cuando tengo la pelota, bueno, es el momento de ataque. ¿Y qué hago yo en el momento de ataque? Bueno, para atacar necesito mucho espacio. Así que cuando yo ataco, me abro la cancha. Mis compañeros se van a abrir. Y cuando pierdo la pelota, paso de atacar a defender. ¿Qué pasa cuando yo pierdo la pelota? Tengo que recuperarle. ¿Cómo recupero? Me cierro. Entonces, en niños de 6 a 8 años o de 6 a 9 años, se puede trabajar. Claro que no vas a hacer ejercicios específicos de táctica para ellos, pero sí les estás dando introducción, sí les estás dando ciertos conceptos pequeños que son táctica, que a la final son táctica, ¿verdad? Porque si yo tengo la pelota y estoy en ataque y los jugadores se abren, es la ocupación de un espacio y termina relacionándose con la táctica. Y cuando la pierdo, es reducir el espacio, tratar de recuperar la pelota, es defender. Entonces, desde que son pequeños, hacerles conscientes de cuáles son los momentos del juego. Porque además al chico sí hay que, aparte de todo su desarrollo técnico, hay que hacerle entender el juego. Debe crecer entendiendo cómo se juega el fútbol, qué importancia tienen los espacios, qué importancia tiene el compañero, qué importancia tiene el rival. Entonces, a partir de ahí, podemos ir desarrollando. Como les digo, son cosas básicas que desde pequeños podemos irles inculcando, ataque, defensa, sencillo, ¿no? Sencillo. Y se puede ir. A partir de la sub-12 en adelante, cuando entendemos nosotros que su técnica ha mejorado o han pasado las fases sensibles con un trabajo adecuado para las mismas, podemos entrar ya en temas tácticos más profundos, ¿verdad? Se pueden introducir que son unas transiciones y se las puede trabajar. Ya cuando son más grandes, se puede trabajar conceptos ofensivos a partir de los 11, 12 años. Nosotros, bueno, la experiencia nos da que a partir de los 10, 11 años se puede trabajar ciertos conceptos ofensivos
con éxito, ¿sí? Conceptos ofensivos que son simples: jugar al hombre libre, orientación corporal, cómo está orientado mi cuerpo para recibir la pelota, si controlo con la pierna lejana para poder progresar, cómo le hago el pase a mi compañero, si es un pase con ventaja, si es un pase a su pierna lejana para que progrese, cómo yo estoy perfilado para recibir ese balón. Podemos trabajar triangulaciones, podemos hacerles conscientes de las zonas de llegada: primer palo, segundo palo, punto penal, rebotes, y por supuesto la estructura del juego, ¿no? La estructura del juego ofensivo, que es lo que está ahí en el centro: amplitud, juego interno y profundidad. Estas son cosas importantes. ¿Que se pueden trabajar con niños pequeños? Claro que se pueden trabajar con niños pequeños a partir de los 10, 11 años, desde mi experiencia, pero son conceptos ofensivos, sencillos, son conceptos ofensivos que están de acuerdo a una edad, que tienen un lenguaje que pueden asimilar los chicos, y que de la experiencia que hemos tenido lo logran, y lo logran bastante bien. Eso sí, con mucha paciencia, y confiando siempre en el camino, confiando en que esto es lo que yo creo de la formación y ahí voy. Conceptos defensivos igual: presiones tras pérdidas, cómo hacer una cobertura vascular, los perfiles, cómo me perfilo para un duelo y un equipo compacto. Se puede hacer esto desde pequeños. Vamos a hablar un poco del diseño de tareas, que es importante. Cuando yo diseño una tarea para los jugadores, ¿qué busco? ¿Qué busco de mi tarea? Mi tarea debe tener siempre un objetivo, ¿sí? Tiene que ser un objetivo técnico, puede ser un objetivo táctico, un objetivo físico, pero que tenga un objetivo, no hacer un juego reducido solo porque vi en YouTube que Guardiola lo hace así, ¿sí? También entender que las ejercitaciones de YouTube de Guardiola y de Klopp y de Mourinho no son las adecuadas para niños de formación. Habrá algunas genéricas, pero en su gran mayoría entender que las tareas que sacamos de YouTube de los grandes entrenadores no van a ser funcionales para mi equipo, no van a ser funcionales para la mejora de mi jugador. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo veo mucho cuando he visitado academias, escuelas, colegios, eh, la estructura de las tareas, ¿no? Es decir, si estoy practicando el tiro, por ejemplo, hay filas de 20 niños, 25 niños haciendo fila, y en el transcurso de 10 minutos han hecho un tiro. Entonces, desde el típico ejercicio que el niño hace la fila, le hace pase al entrenador, el entrenador le devuelve el pase, él va corriendo y patea al arco. Eso creo que es un ejercicio que no tiene, que no es funcional siempre por la cantidad de jugadores que tiene. Entonces hay 20 niños haciendo fila, mientras hacen fila se empujan, se pelean, lloran, el uno se le quita el puesto al otro, el entrenador está ocupado de hacerle el pase al niño, no logra corregirle, le está hablando al uno por empujarle, pero ya mientras le habla, el otro chico hizo un disparo que no tenía, en el que no tuvo ningún feedback, ninguna corrección. Entonces, estar atentos. A veces es difícil porque estamos solos, pero hay que darse modos para poder, para procurar que los jugadores tengan muchas repeticiones en el ejercicio. Que si yo hago un ejercicio, no sea el ejercicio que hay una fila de 50 jugadores, de 20 jugadores, y en los 10 minutos que yo hago ese ejercicio apenas hizo 1 o 2 tiros. Eso no sirve. El jugador no se lleva nada de su entrenamiento, ¿sí? Y difícilmente podrá evaluarle el entrenador con 2 tiros, difícilmente evaluará su mejora, difícilmente podrá corregirle. Entonces, procuremos hacer ejercicios dinámicos, ejercicios en los que el jugador tenga muchas repeticiones. En vez de hacer una fila, puedo hacer un circuito con 3, 4 filas y que vayan pasando y vayan pasando. Tómense el tiempo para preguntarle al chico, para medir cuántas pasadas haces tú por ejercicio, cuántas veces pateaste, cuántas veces cabeceaste, cuántos pases hiciste, cuántas veces condujiste por los conos. Eso es importante, ¿no? Eso es importante porque ahí está el valor que le damos al jugador a través del ejercicio. Tipos de tareas: si son reducidas, podemos ponerlas en este espacio. Si son tareas en amplitud, pues un poquito más anchas. Si quiero trabajar profundidad, más o menos para que se guíen. Esto un poco desde la parte táctica, ¿no? Tipos de tareas hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Lo que sí deben entender ustedes es que
o lo que tienen que ir escogiendo ustedes es qué tipo de tarea es la que se ajusta para mi necesidad, para mi chico. Si es un niño que está recién empezando su formación deportiva, no importa su edad, capaz que tiene 12 años se decide hacer fútbol en el colegio en las tardes o decide inscribirse en la academia, entender qué tipo de tarea le viene bien al grupo, le viene bien al jugador y pensar siempre en nuestro jugador. Hay tareas analíticas que son las que no tienen oposición, que son buenas para corregir perfiles, para corregir gestos, para corregir la técnica, la ejecución del fundamento técnico, son buenas para eso, ¿no? Ruedas de pase con finalización. Hay muchos nombres, no sé, a la final una rueda de pase aquí puede llamarse en otro lado secuencia de pases, ahí va variando el nombre, ¿sí? Globales, que son las tareas que tienen mucho que tienen ya, perdón, oposición, hay rondos, aplicaciones, reducidos posicionales, bueno, también hay una cantidad de ejercicios y una cantidad de nombres sobre todo, ¿no es cierto? A veces son los mismos, pero van cambiando de nombres. En lo que es un reducido posicional en uno, será para otro un juego de posición, o será para el otro, o un rondo puede ser una posesión corta para alguien, dependiendo, ¿sí? Eso va variando. Hablemos un poco de los rondos, porque sí es un tipo de ejercicio que veo que gusta mucho y que en general, y personalmente voy a hablar ahí en primera persona, a mí me gustan mucho los rondos, creo que son muy ricos en contenido técnico, en contenido táctico, en contenido físico también, creo que es una ejercitación que tiene muchas cosas importantes. Evidentemente un rondo a un niño de 6 años que está empezando, no creo que sea lo mejor, ¿no? No creo que sea la mejor vía. Eventualmente puedo llegar a hacerlo, sí, quién sabe, pero con mucho tiempo y paciencia. He visto rondos que hacen niños de 9 10 años y lo logran hacer con bastante, con bastante, con bastante calidad. Pero a mí me gustan los rondos y sé que es algo que lo hacen mucho, sé que los rondos lo hacen mucho y el rondo tiene mucho primero de estructura, entender que el fútbol ofensivo, hablando ya un poquito de táctica, el fútbol ofensivo es de estructura, o lo veo así, o la corriente o yo lo veo así, ¿no? Como el fútbol, como estructura, el fútbol ofensivo, en donde siempre debe haber amplitud, juego interno y profundidad. Ustedes pueden ver en la disposición que tiene el equipo blanco, amplitud interna y profundidad, ¿sí? Que es lo básico, en la estructura, amplitud la da el 7, el 10, juego interno el 3, el 8, el 11 y el 6 dan profundidad. Entonces, en un simple rondo, yo ya tengo una estructura de juego. En un simple rondo, en un 6 para 3 ya tengo yo una estructura de juego. Y esto se ve siempre, ¿no? Pueden ser los dos centrales, los dos laterales, el medio centro y el delantero. Entonces ahí está mi estructura. Voy estructurando mis rondos. Cuando hago un rondo, ¿le puedo dar una orientación táctica? Claro que sí, por supuesto, y creo que es muy importante para eso. Los de dentro, ¿cómo defienden? Ahí trabajo también principios de defensa en un rondo. Claro, por supuesto, puedo trabajar, trabajo los momentos de presión, las zonas de presión, trabajo las coberturas, trabajo las permutas, eh, y técnicamente trabajo el pase, trabajo el control orientado, trabajo cómo salir de presión, con un pase, con un control, piernas lejanas, pase a pierna lejana, ejecución del pase, si es un pase firme, un pase tenso, a qué pierna va. Entonces es muy importante, ¿no? Y es válido. Entonces acá podemos ver cómo defiendo, ¿no es cierto? Para defender me hago corto, un triángulo ahí, eh, un triángulo y hay un cambio, un triángulo, y con ese pase ahí trabajo yo coberturas, permutas. Entonces, desde el rondo ya hay principios tácticos, o se deben corregir principios tácticos que son importantes, y principios técnicos ni hablar. Porque es rico, pero puedo trabajar transiciones en los rondos también. Vuelvo a mi estructura, amplitud, profundidad, juego interno, y puedo trabajar transiciones, por supuesto, un rondo es rico en transiciones. Y eh, físicamente también se trabajan, ¿no?, las capacidades condicionales. Hay un cambio, hay una transición muy intenso, muy dinámico, el jugador se expone a diferentes situaciones que después tiene que ir resolviéndolas en el juego.
Vamos a hablar un poco de la relación, ya para ir terminando, relación entrenador-deportista. Acá hay cosas que son muy importantes. La gran incógnita que nosotros o la gran lucha que nosotros hacemos como entrenadores es esta de formar versus competir. Eh, cómo estos dos conceptos tienen que juntarse para beneficio del jugador. Eh, Formar versus competir, ¿sí? Porque una cosa es prepararle al chico para que gane el partido del fin de semana o prepararle a mi equipo, porque claro, para ganar el fin de semana tengo que olvidarme de los chicos, tengo que preparar solo a mi equipo, el titular además para que gane el partido del fin de semana, ¿no es cierto? Si no, después del lunes, ¿qué dirán mis amigos entrenadores? Me va a hablar el jefe, o yo qué sé. Entonces, atentos a eso, formar versus competir sin que sean antagónicos, porque queremos jugadores competitivos, pero nosotros como entrenadores, ¿cómo enfocamos nuestro entrenamiento? Si es para ganar el fin de semana, si es para que para que el chico gane y no aprenda, o formar realmente, enfocarnos en el aprendizaje del jugador. Vamos a ver algunas cosas que son importantes. Lo primero, el jugador es del valor. Sí, esta frase que al menos yo aprendí a utilizarla mucho, y a partir de ahí eh, tuve un giro de entender que realmente lo importante es el jugador. Nosotros entrenadores, nosotros formadores, estamos al servicio de nuestros jugadores, estamos trabajando por su mejora, por la mejora individual dentro de un deporte colectivo, ¿sí? Hay que evaluar a los jugadores por su mejora individual. Y que si un niño que está recién empezando y le hago jugar y está sumando minutos, bueno, ¿cómo evalúo? Perfecto, le está empezando, hoy hizo 3 pases con derecha, muy bien, completaste 3 pases, hiciste un tiro al arco, muy bien, eso es una mejora, condujiste la pelota y driblaste un jugador, muy bien, hiciste 2 pases con tu pierna izquierda que no la utilizabas y ahora lo hiciste o lo intentaste al menos, perfecto, eso es mejora, eso es mejorar. No preparar el partido el fin de semana. No se preocupen y se estresen tanto por el partido el fin de semana. Esa mejora individual de su jugador dentro del colectivo es la que hay que evaluar. Sí, pero estamos estresados haciendo las planificaciones. Es decir, cuando hay planificaciones estamos estresados en el partido y trabajando al equipo como que si fuera la final del Mundial o de la Copa Libertadores, cuando el niño tiene que divertirse, el niño tiene que aprender y la competición es el espacio para que vaya aprendiendo, ¿no? Que nos lleva a la siguiente. Tomar las competiciones como un espacio de crecimiento y aprendizaje, ¿sí? La competición no es el fin, es el medio por el cual el jugador crece. Entender eso, muy importante. La competición no es el fin, no es el objetivo es la mejora del jugador a través de la competición. No enfocarse en la tabla de posiciones, sí, porque eso me va alejando un poco de darle el valor al jugador. Intentar dar minutos a toda la plantilla, muy importante, eso es formar, que todos jueguen, todos tengan la oportunidad de jugar, de exponerse al juego, de disfrutar del juego, exponer a los jugadores a diferentes situaciones. Eh, porque es importante esto, porque el jugador debe entender y debe enfrentarse a diferentes situaciones, ¿verdad? O sea, al crack, al número 10 o a la crack, a la número 10 siempre es titular y siempre juega todos los minutos y todos los partidos. ¿Por qué? Porque me ayuda a ganar partidos. Bueno, habrá partidos en los que el crack no juegue, no empiece, no sea titular. ¿Sí? Y le das la oportunidad de un chico, a ver qué pasa con este chico, cómo empieza. Este chico que nunca es titular, bueno, le va a dar un chance de ser titular o varios chances de ser titular, a ver cómo él logra enfrentar esa situación. Y después, ¿cómo hago yo? ¿Cómo enfrenta la situación mi jugador que siempre juega? El 10, el titular, el capitán, el goleador. Démosle a él también ese espacio de que no empiece un partido. A ver cómo logra resolver esa situación. ¿Cómo logra él? Bueno, entras al segundo tiempo o entras después de un momento y a ver cómo entras. Entonces, a ver si puedes enfrentar esta situación. El error como aliado para aprender. Importante esto.
Equivocarse es, veamos, siendo formadores tenemos que ver el error como un espacio de aprendizaje del jugador. Los chicos se van a equivocar, seguro se van a equivocar, siempre. Es más, los profesionales se equivocan porque el error es parte del juego. El error es parte del juego. Y hay que vivir con el error. Y hay que entender al error en formación, que es el espacio para el aprendizaje, que sus chicos no tengan miedo a equivocarse. Hay partidos que yo veo que el chico no hace nada por miedo que el entrenador le hable, por miedo a equivocarse, o por miedo a que sus compañeros le reclamen que se equivocó. Darle ese ambiente, esa dinámica de libertad, de que si se equivoca, bueno, entienda que por qué se equivocó y mejore ese error, o genere de ese error un aprendizaje, ¿sí? Nosotros como entrenadores tenemos que estar siempre atentos a corregir también, a corregir. ¿Qué es corregir? Porque claro, está un niño con un balón y le hace el pase malo a un jugador y ¿qué es lo primero que el entrenador le reclama? Pasa bien, le dice, pasa bien. O cuando está bajo el arco, pero haz el gol, haz el gol. Y claro que el niño quería hacer el gol, obvio que el niño quería hacer el gol. Yo no sé, no encuentro un niño que esté frente al arco y quiera fallar a propósito. Y el mensaje del entrenador, ¿cuál es? Haz el gol, patea bien, pasa bien. Es evidente, es evidente. Entonces, todo lo que decimos a nuestros jugadores tiene después una consecuencia, ¿sí? Claro que el niño quiere pasar bien, pero ¿cómo le corrijo? ¿Sabes qué? La próxima vez para pasar bien le hago la corrección técnica, ¿sí? O mira qué jugador está, mira quién es el hombre libre, o mira, hiciste el pase con el borde, con la punta en vez de hacerlo con el borde interno, o el control no te quedó muy bueno porque no estabas bien perfilado, o el momento que disparaste al arco, el pie entró muy abajo por el balón, tu cuerpo estaba hacia atrás, tienes que tu cuerpo ir para adelante. Eh, corregir al jugador, eso es importante. Y yo sí insisto en que cuando formamos chicos los formemos con este juego combinativo, que empiecen, que cuando hay situaciones de juego, que sea combinativo, que quieran jugar, que quieran pasar la pelota, que quieran tenerlo mucho tiempo, que no la manden larga, que no la despejen porque no saben qué hacer, porque ese contexto hace que el chico esté en constante o tenga que constantemente resolver situaciones, resolver problemas, ¿sí? Eh, es más fácil botar la pelota, es más fácil mandarla larga, es más fácil deshacerse del balón. Ahí no hay decisiones. Ahí la decisión, no quiero el balón, chao, fuera. Tratemos de que cuando nuestros chicos jueguen, eh, que sean capaces de resolver situaciones sin necesidad de dar un pelotazo, ¿sí? Sin necesidad de dar un pelotazo. Por último, en comunicación, va a ser importante la técnica del sándwich, atentos a esta técnica para corregir, porque como les digo, siempre lo que hablamos con los jugadores tiene impacto, y queremos que ese impacto sea positivo, no que sea negativo. Esta técnica del sándwich es básicamente cuando yo hablo con el jugador, darle primero un refuerzo positivo, ¿sí? Que es el pan, y lo que quiero mejorar viene después, y después otro refuerzo positivo. Entonces, claro, es un sándwich, ¿no? Es un sándwich literalmente. Los refuerzos positivos son el pan que cubre a lo que yo quiero corregir, que es la parte a mejorar, que sería la parte, el condumio, la parte principal, la parte importante. Entonces, Juanito, estás haciendo un buen partido. Necesito que juegues más con el hombre libre. Sigue adelante, estás haciendo un buen partido. Positivo, a mejorar, a positivo. ¿Sí? O Pepito, eh, Pepito, estás haciendo buenos pases. Necesitas mejorar tu primer control con el balón. Sigue adelante, lo estás haciendo bien. Positivo, a mejorar, positivo. Importante. Positivo, a mejorar. Traten de utilizar esta técnica, realmente funciona con los chicos, realmente los mejora, crea un ambiente positivo, porque sí necesitamos que nuestros jugadores crezcan y se formen en ambientes positivos, en el que el error, en el que no le teman equivocarse, sino que sea el espacio para aprender, como dije antes. Buscar estímulos positivos, ¿sí? Refuerzos positivos eh, antes que castigos, refuerzos negativos antes que castigos. Que sea el castigo
la última consecuencia. Eso de te estás portando mal, sal a trotar, busquemos que sea la última consecuencia, ¿sí? Bueno, te estás portando bien, perfecto, eso se verá en el momento de los partidos, ¿sí? O tú eres el capitán para escoger esto. Te estás portando mal, perfecto, necesito que recojas del material. Te estás portando mal, perfecto, bueno, tal vez este fin de semana no vas a sumar tantos minutos. Evitar los castigos, evitar los castigos. Listo, muchas gracias, ha sido un gusto y si hay preguntas, pues con mucho gusto. Eh, Listo, profe Diego Martínez, muchísimas gracias. Igual agradecer a todos los profes que se dieron cita en esta tarde a ser parte de esta charla, ¿no? Un conocimiento muy importante que nos ha compartido el profesor Diego Martínez. En este espacio yo quisiera pedirles, por favor, que todos enciendan sus cámaras primero y agradecer a todas las personas que se han conectado de Otavalo, de Quito, de Ambato. Tengo amigos de Cuenca, el profe desde Buenos Aires, Argentina, igual el profe. Muchísimas gracias, ¿no? Creo que estos espacios son muy importantes para nosotros poder compartir. Si alguien tiene una pregunta, me gustaría que dentro del chat me pidan la palabra para poderla compartir con el profe. O a alguien directamente que abra el micrófono y le pregunte una pregunta, no quiera solo dirigirse o saludarle al profe, en este momento pueden hacerlo. Igual agradecer a todos mis compañeros, ¿no?, de trabajo y colegas que en el camino de lo que es el deporte nos hemos topado. Listo. Creo que ha estado demasiado claro que no preguntan. Muy claro, creo, ¿no? Yo, por favor. Ajá. Hola, Sí. no sé si me escuchan. Adelante, profesor. Bueno, primero felicitarle, profesor Richard, por la organización de esta charla. Me ha parecido excelente, muy buena, y felicitarle al profesor por el gusto de escucharle. Muy enriquecedora esta conversación. Son temitas que en algún momento miramos en nuestra formación. Permiten recordar y sí, poner en práctica con nuestros equipos, nuestras selecciones, con el grupo. Y algo que destaco muy importante es lo que indicaba que lo más importante es el jugador, lo más importante es la formación de él, y evitar el triunfalismo que mucho daño hace. Quienes hemos podido vivir, estar en formativas, nos hemos dado cuenta que mucho talento se ha quedado ahí, se ha perdido, pues justamente por eso, ¿no? Porque no se le ha dado la importancia, quizás no se le tomó en cuenta a uno u otro jugador que tenía la capacidad para llegar. Y pues me da gusto que ahora ya las nuevas personas que están en el fútbol formativo, en las divisiones menores, que tengan ya esa visión. Entonces, nada más que felicitarle, profesor Diego, un abrazo, un gusto haber estado en esta charla, y pues felicitaciones a todos. Un abrazo. Muy bien, muchísimas Gracias, gracias, profe. Sí, muchos agradecimientos de todas las personas. Sí, saludos a todas las personas que se conectaron y un gusto haberles tenido aquí. No sé si alguien más quiera dirigirse, profe, igual están abiertos los micrófonos si alguien desea ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera dirigirse? Saludos, un montón de gente, profe, le hago llegar los saludos, profe Diego Martínez. Gracias, profe. Ajá, todos agradeciendo, creo que fue muy excelente esa charla, ese conocimiento impartido, y creo que lo más importante es que no se quede ahí. Las personas que de una u otra manera podemos ponerle en práctica, será un gusto hacerlo. ¿Alguien que quiera tal vez dirigirse? Listo, creo que estamos, profe. No sé si alguien tiene alguna pregunta, sino para dar por cerrada la charla. Buenas. Tal vez. No sé si Profe, me escuchan. dígame. Sí, ahí Buenas. lo escuchamos. Un saludo desde Tulcán,
desde Carchi. Primeramente, agradecer este tipo de capacitaciones, felicitaciones al profe Diego, exponente, y pues muy importante lo que los temas que ha topado y bueno, yo quería, tengo una duda, ¿no? Quería hacerle la pregunta al profe, pues en su experiencia que él ha tenido en el aspecto formativo y en el que ahora pues cada uno de nosotros estamos también desarrollando nuestra experiencia, pues quería preguntarle qué pasa cuando, en mi caso, ¿no? Estamos iniciando recién prácticamente un club formativo y tenemos muy pocos niños aún. La pregunta sería, ¿qué tan recomendable es hacer un grupo, se podría decir, un solo grupo, independiente de las edades y del género, o dividirlos ya desde temprana edad, porque son pocos? Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hay muchos, de pronto se puede hacer grupos de las mismas edades, pero cuando hay pocos, cuando sus edades van entre 8, en el caso del club que yo estoy dirigiendo, que van de 8 a 12 años, ¿cómo se recomienda la organización de los grupos dentro de esta fase de iniciación, cuando aún estamos de pronto queriendo establecer la filosofía del grupo y establecer también la metodología que estamos manejando para los chicos? Gracias, profesor, de antemano. Profe, a la orden, un gusto. Es una duda válida, además no es una realidad que usted vive al iniciar su academia, y es algo que sucede mucho, ¿no es cierto? Esto de que tengo un grupo reducido de, yo que sé, 10 12 chicos y todos, o menos, incluso 7 8 chicos de la misma, de diferentes edades, entre 8 y 12. Eh, Como le digo, bueno, en esa circunstancia, si es un grupo reducido, eh, lo que puede hacer es, seguramente los chicos grandes sacarán mucha ventaja, están en otra fase sensible, están en otro momento de su desarrollo. Es juntarlos, sí, y el momento de que hagan las ejercitaciones, irlos separando por grupos más pequeñitos, ¿no es cierto? De repente, si tiene 3 chicos de 12, bueno, van con los de 12 y darles diferentes consignas dentro de un mismo ejercicio. Entonces, no sé, si es que, por ejemplo, está trabajando usted un fundamento técnico que el chico grande lo domina, pues a él darle una consigna para que le cueste un poquito más. Sí, dentro de las ejercitaciones, tratar de, dentro del mismo grupo, tratar de al jugador grande darle algo más para que no sea tan aburrido para él. Y al momento, por ejemplo, si es que hace un ejercicio de duelos, procure enfrentarle a los jugadores un poquito más grandes con los más grandes, ¿no? En este caso, con un grupo reducido y de diferentes edades, es una realidad compleja, difícil, pero que la vive mucha gente. No le recomendaría dividir el grupo, porque se va a quedar con 3 en un lado y con 4 en otro, y es más complicado trabajar ahí, pero sí el momento de hacer las ejercitaciones, eh, irles poniendo diferentes consignas a los grandes y a los pequeños. Y si es que hay algún juego en el que tengan que enfrentarse, bueno, pues ahí procurar que el grande se enfrente con el grande, el pequeño con el pequeño, dentro de un mismo ejercicio, dentro de un mismo grupo, ¿no? Ir haciendo de alguna manera estas pequeñas divisiones para que los chicos puedan, para que se exijan, mejoren y se sientan bien. El niño de 12 años tal vez no se va a sentir bien con el de 8, y viceversa. Entonces, tratar de hacer esas pequeñas divisiones dentro del mismo grupo. Listo, muchísimas gracias, profe Diego. Un saludo especial desde Trucán, el profe que nos hacía esta pregunta, ¿ya? Igual un saludo especial desde Loja. Quiero dar paso para que plantee su pregunta el profesor Víctor Tus. Profe, para que plantee la pregunta.
Bueno, profe Víctor, bueno, la leo yo y damos Sí, respuesta. Dice, saludos, profesor, desde Loja, una pregunta. ¿Las categorías se manejan con programas y contenidos a trabajar por categoría? Ayúdeme con eso. sí, sí, la verdad que sí. Hay una especie, o lo que usted puede desarrollar es una especie de, o lo que pasa en muchos clubes, como les digo, ya en la parte metodológica hay muchos caminos, ¿no? Hay clubes o hay escuelas que hacen un trabajo parecido, igual, desde ciertas categorías, pero lo mejor es ir dividiendo, es hacer una especie de malla curricular por edades. Es algo que es muy importante. Yo he visto que grandes clubes lo hacen en general. Es importante dividir por esto las fases sensibles. Entonces, por ejemplo, eh, ir dividiendo, como dice, los contenidos. Un contenido para un niño de 8 años no va a ser el mismo que para un niño de 12. Entonces, para responder la pregunta, sí, se maneja contenidos a trabajar por categoría. Creo que eso es algo ideal. Perfecto, no sé si alguien más, una pregunta. Si no, creo que estaríamos ahí. A ver. Dicen que se recomienda trabajar con jóvenes de 14, 15 años. Paciencia. Bueno, es una edad compleja porque están en pleno, en pleno cambio hormonal, ¿no? Empiezan les da los chicos tienen una rebeldía por la autoridad que es natural, están desarrollando sus propios pensamientos, están desarrollando su personalidad, su ego sale, las hormonas están ahí alborotadas. Es importante ser empáticos con ellos, firmes a la vez y fisiológicamente entender que ellos están terminando ya esa segunda transfiguración de la que hablé. Su cuerpo entre los 14 y 15 años en algunos casos puede estar ya más armónico, en otros no. Entonces, será importante insistir en coordinación, será importante insistir en coordinación y será importante insistir en la parte técnica y 14, 15 años de empezar un programa de táctica ya un poquito más profundo y entender su edad, ¿no? Su rebeldía, su, su cambio. Se encontrarán muchos de ellos en necesidad de tener una figura importante con el entrenador, entonces ser muy empático, paciente y firme a la vez. Ok, listo, profe. Muchas gracias, creo, a todos por su presencia. Igual todos los saludos y los agradecimientos. Decirles que estén muy activos a las publicaciones de la página. Tendremos más conferencias, más charlas dentro del ámbito deportivo. Agradecerles una vez más. Creo que la felicitación es para ustedes porque se han dado ese tiempo de venir a compartir aquí. No me queda más que decirles que a nombre del Grupo de Bienestar, muchísimas gracias. Y profe Diego, encantado de haber compartido con usted, eternamente agradecido y será hasta una próxima oportunidad. Quiero darle paso para que se despida. Profe, a usted gracias. Profe Richard, siempre a la orden. Sabe eh, que se pueda voy a estar a la orden. Ha sido un gusto para mí compartir con todos ustedes ahora. Gracias por el espacio y por el tiempo y espero que esto pueda refrescarles algunas cosas que seguramente ya sabían y bueno, lo importante es que a partir de esto podamos encaminarnos bien en este proceso de ser formadores. Profe, gracias, a la orden siempre. Listo, muchísimas gracias. Hay una inquietud, no se preocupen. Sí, les dejaré el contacto del profe. Igual si quieren cualquier cosa nos contactan por interno. Igual les podremos compartir toda la información. Un gusto, un abrazo y bendiciones para todos. Una buena tarde. Pasen bien.